Daniela llegó a la vida de Mauricio como llegan las cosas que no se buscan, en silencio, sin aviso, como una certeza que no necesita explicación. Se conocieron una tarde cualquiera, en una cafetería casi vacía, cuando la lluvia caía lenta sobre los cristales y el mundo parecía haberse detenido para escuchar. Mauricio estaba leyendo un libro que no comprendía del todo y Daniela le pidió la silla de al lado. No intercambiaron palabras durante varios minutos, pero cuando por fin se miraron, algo antiguo y sereno los reconoció a ambos. A partir de entonces, comenzaron a caminar juntos. Mauricio venía de una familia ordenada, respetada, hecha de tradiciones, domingos largos y conversaciones medidas. Su madre conservaba las fotografías de cada generación, su padre creía en la disciplina como una forma de amor, y sus hermanos aprendieron temprano a obedecer el camino que se esperaba de ellos. Daniela, en cambio, traía un pasado distinto, no oscuro, sino humano. Había amado sin medida, se había equivocado sin prudencia, había tomado decisiones que no siempre fueron correctas y había vivido experiencias que la marcaron como la lluvia marca las piedras. No las destruye, pero las transforma para siempre. Cuando Mauricio la presentó a su familia, el aire se volvió extraño. Las miradas no juzgaban en voz alta, pero lo hacían en silencio. Daniela lo sintió en la manera en que su nombre era pronunciado con cautela, en los comentarios pequeños, en las preguntas que no se hacían y en las conclusiones que sí. Ellos sabían cosas de su pasado, lo sabían todo sin saber nada. Durante semanas, Mauricio luchó con la incomodidad de dos mundos que se tocaban sin entenderse. Amaba a Daniela con la certeza de quien ha encontrado su hogar. La familia parecía ver en ella una amenaza, una historia que no encajaba con la suya. Daniela, lejos de enfadarse, observaba. Sabía que las personas temen aquello que no comprenden, y que el juicio es casi siempre una forma torpe de protegerse. Una tarde, caminando por el parque, Mauricio le confesó su tristeza. Daniela escuchó sin interrumpirlo, y luego dijo: a veces, para que alguien vea tu luz, primero debe perderse un poco en su propia oscuridad. Y siguieron caminando. Con el paso de los meses, la vida comenzó a colocar a cada uno en su sitio. La madre de Mauricio enfermó levemente, y Daniela fue quien estuvo ahí cuando nadie más pudo. Preparó comida, acompañó noches largas, sostuvo conversaciones que nadie quería tener. El padre de Mauricio perdió un socio importante y Daniela, con una calma nacida de la experiencia, le ayudó a ver caminos nuevos donde solo había muros. La hermana de Mauricio atravesó una ruptura dolorosa y fue Daniela quien la escuchó sin juzgar, quien le enseñó que el amor no siempre se rompe, a veces se transforma. Poco a poco, sin discursos ni explicaciones, Daniela fue ocupando un lugar que nadie había previsto. Y entonces la familia comenzó a mirarla de otra manera, no como la mujer de pasado complicado, sino como la mujer que estaba presente. Mauricio observaba todo en silencio, agradecido. Comprendió que el amor verdadero no defiende con palabras, sino con hechos. Una noche, su madre tomó la mano de Daniela y dijo: no te conocíamos, creímos saber quién eras, pero solo sabíamos lo que otros decían. Daniela sonrió. El juicio se había convertido en comprensión, el miedo en respeto, la distancia en afecto. La familia aprendió que nadie es su pasado, que las personas no son sus errores, que cada historia merece ser escuchada antes de ser contada. Y Daniela, sin proponérselo, les enseñó a amar de nuevo. Daniela no respondió de inmediato.
Apretó suavemente la mano de la madre de Mauricio y dejó que el silencio hiciera su trabajo, porque hay silencios que curan más que cualquier frase. Afuera, la noche parecía una página oscura esperando ser escrita, y el viento movía las ramas como si estuviera buscando algo que no recordaba. Mauricio estaba sentado un poco más lejos, observando. Había una parte de él que quería intervenir, explicar, defender, ordenar cada palabra para que encajara con lo que su familia necesitaba entender. Pero otra parte, más sabia, había aprendido de Daniela que la verdad no se impone, se revela. La madre de Mauricio se llamaba Teresa. Durante años, Teresa había creído que la vida era una línea recta: estudiar, trabajar, casarse, formar una familia, construir una reputación, mantenerla. Había educado a sus hijos para que caminaran por ese camino con la espalda recta y los zapatos limpios. A veces pensaba que era la única forma de evitar el sufrimiento. No comprendía todavía que el sufrimiento no se evita, se aprende a atravesar. Teresa miró a Daniela como si la viera por primera vez. No te conocíamos, repitió, y su voz tembló un poco. Y quizá no queríamos conocerte. Daniela asintió despacio, sin dolor visible, porque ya había vivido ese tipo de rechazo. Sabía que las personas pueden ser injustas cuando sienten que algo amenaza sus certezas. Teresa respiró hondo. Me dijeron cosas, cosas de tu vida, de antes. Daniela no se defendió. No preguntó qué le habían dicho. No pidió detalles, porque había comprendido, hace tiempo, que discutir con un juicio instalado es como intentar convencer a una puerta cerrada de que se abra. Se pierde energía y se pierde paz. Mauricio se levantó y se acercó, pero Daniela alzó la mano para detenerlo, no con autoridad, sino con serenidad. Ese gesto fue una enseñanza silenciosa para él. No todo se resuelve con palabras, no todo se gana con argumentos. Teresa bajó la mirada. No sé qué me pasó. Cuando supe tu historia, sentí miedo, como si tu presencia pudiera arrastrarnos a algo que no comprendemos, como si buscó la frase adecuada, como si el pasado fuera contagioso. Daniela sonrió con una ternura que no era condescendiente, sino humana. El pasado no es contagioso, dijo al fin, pero el miedo sí. Teresa levantó la vista, sorprendida. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? Daniela pensó en muchas cosas, en noches donde había sentido que el mundo se le cerraba, en decisiones tomadas por hambre, por soledad, por ingenuidad, por querer ser amada, en momentos en los que se había equivocado, en los que había sido injusta, en los que había herido y también había sido herida. Pensó en su versión de años atrás, esa Daniela que corría sin dirección, que confiaba en personas equivocadas, que buscaba amor en lugares donde solo había vacío. Y respondió: he tenido miedo muchas veces, pero aprendí que el miedo no es un enemigo, es una señal. Te dice que hay algo que necesitas mirar con honestidad. Teresa tragó saliva. Yo miré tu pasado y no vi honestidad, vi peligro. Daniela asintió. Porque lo miraste desde afuera, y desde afuera las historias siempre parecen más simples, más limpias, más fáciles de juzgar. Hubo un silencio largo. Mauricio quiso tomar la mano de Daniela, pero otra vez se contuvo. Él también estaba aprendiendo. Teresa dijo: ¿y qué hay de tu historia? Dime algo que yo no sepa. Daniela suspiró, no con dramatismo, sino con el cansancio de quien ha cargado una bolsa de piedras durante mucho tiempo y por fin encuentra dónde dejarla. Mi historia, comenzó, no es una lista de errores, tampoco es una lista de victorias. Es una mezcla, como la de todos. Teresa la miraba sin parpadear. Yo crecí en una casa donde nadie hablaba de sentimientos. Mi madre era buena, pero estaba rota. Mi padre estaba presente, pero lejos. Aprendí temprano a resolverme sola. Y cuando alguien te enseña que no puedes pedir ayuda, te vuelves experta en sobrevivir, pero inexperta en vivir. Teresa frunció el ceño, como si esa frase la tocara sin permiso. Me fui de casa joven, continuó Daniela. Creí que la libertad era hacer lo que quisiera. No entendía que la libertad, sin dirección, es otra forma de prisión. Me enamoré de alguien que me prometió un mundo nuevo. No era malo, solo era incapaz de amar bien. Y yo, que no sabía distinguir entre pasión y amor, lo confundí todo. Mauricio escuchaba. Él conocía partes, pero no todas. Daniela nunca había querido usar su pasado como moneda de intercambio, pero esa noche era distinta. Me quedé sola, dijo Daniela.
Y cuando estás sola, haces cosas que nunca habrías imaginado, no por maldad, por necesidad, por hambre, por no saber a dónde ir, por orgullo. Teresa tenía los labios apretados. No voy a decirte detalles, añadió Daniela, porque tu imaginación podría convertirlos en algo peor y porque hay cosas que no necesitan ser contadas para ser comprendidas. Solo te diré esto. Hice lo que pude con lo que tenía, y con el tiempo aprendí. Me equivoqué, sí, pero también me levanté. Y cada vez que me levanté, me prometí que no volvería a vivir en la oscuridad. Teresa bajó la mirada otra vez. Entonces, ¿por qué la gente habla? Daniela se encogió de hombros. Porque a veces es más fácil hablar del pecado ajeno que del vacío propio, y porque la gente ama las historias simples, la buena y la mala, el correcto y el errado. Pero la vida real no es un cuento con personajes planos. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Él había amado a Daniela por su luz, pero ahora comprendía algo nuevo. Esa luz no era un regalo, era una construcción. Teresa dijo en voz baja, «Yo no he vivido nada así». Daniela la miró con una calma firme. «No lo sabes. Tal vez no has vivido mi historia, pero sí has vivido la tuya. Y me atrevo a decir que en tu historia también hay dolor, solo que está escondido detrás de la perfección». Teresa se tensó. «¿Crees que mi vida ha sido perfecta?». Daniela respondió, «Creo que has luchado, pero tu lucha fue por mantener las cosas bien. La mía fue por mantenerme viva. Ambas son luchas, solo que la tuya fue más aceptada». Teresa no supo qué decir, porque había una verdad incómoda en esas palabras. Ella también había sufrido, solo que su sufrimiento era silencioso, decoroso, autorizado por las normas. Esa noche Teresa no perdonó todo de golpe. Nadie se transforma así, pero una puerta se abrió en ella, la puerta de la curiosidad por la persona que había juzgado. A partir de entonces comenzaron los cambios pequeños. Teresa invitó a Daniel a tomar café una mañana. No lo anunció como un gesto de reconciliación, sino como si fuera algo cotidiano, como si siempre hubiera sido así. Daniel aceptó. Se sentaron en la misma cafetería donde Mauricio y Daniela se habían conocido. El lugar estaba casi vacío. La lluvia caía lenta sobre los cristales. Teresa se acomodó el abrigo y preguntó de forma abrupta, «¿Qué haces cuando te sientes culpable?». Daniela no se sorprendió. Era una pregunta que no venía de la curiosidad, sino de un dolor antiguo. «Cuando me siento culpable», dijo, «primero me pregunto si la culpa es útil. A veces lo es. Te muestra que hiciste daño, que necesitas reparar. Pero otras veces la culpa es solo un castigo que te impones para no avanzar. Entonces la dejo ir». «¿Y cómo la dejas ir?», insistió Teresa, con una intensidad que la delataba. Daniela tomó un sorbo de café. «Haciendo lo único que la culpa no quiere que hagas. Mirarte con compasión. La culpa te dice que eres tus errores. La compasión te recuerda que eres más que ellos». Teresa permaneció en silencio largo rato. Luego dijo, «Yo he vivido toda mi vida tratando de que nadie me critique». Daniela sonrió, no como burla, sino como reconocimiento. «Eso también es una prisión». Teresa apretó la taza con fuerza. «¿Y si dejo de hacerlo, qué queda?». Daniela respondió sin titubeos, «Queda lo real, y lo real siempre es más ligero que lo perfecto». Después de esa conversación, Teresa cambió. No radicalmente, pero sí lo suficiente para que la familia lo notara. El padre de Mauricio, Arturo, era otro asunto. Arturo no era un hombre cruel, era un hombre de principios rígidos, de esos que creen que la vida es un contrato y que el honor se mide por la limpieza del expediente. Había escuchado rumores sobre Daniela y había decidido, sin conocerla, que no era digna de su hijo. Cuando Daniela estaba en casa, Arturo hablaba poco. No era grosero, era distante. Su distancia era una forma elegante de rechazo. Mauricio lo enfrentó varias veces. Arturo respondía con frases cortas. «Yo solo quiero lo mejor para ti». Mauricio, frustrado, pensaba, «¿Quién decide qué es lo mejor?». Pero Daniela lo detuvo una noche y le dijo, «No intentes ganarle una batalla al orgullo. El orgullo no entiende el idioma de la razón, solo entiende el idioma de la vida». Y la vida, como siempre, escuchó. Un día de agosto, Arturo recibió una llamada que lo cambió todo. Su hermano menor, Esteban, había tenido un accidente. Esteban vivía solo.
en un barrio lejano, y Arturo llevaba años sin visitarlo. Habían discutido tiempo atrás por una herencia y nunca arreglaron el asunto. Arturo siempre había creído que el tiempo lo arreglaría, pero el tiempo no arregla nada, solo acumula. Mauricio fue con él al hospital. Daniela insistió en acompañarlos. Arturo no quería, pero no tuvo fuerzas para discutir. En el hospital, Esteban yacía pálido, con una respiración difícil. Arturo se quedó parado en la puerta como si entrar fuera a admitir una derrota. Mauricio habló con los doctores. Daniela se acercó a la cama y tomó la mano del hombre. Arturo la miró con desconcierto. ¿Lo conoces?, preguntó. No, dijo Daniela, pero sé lo que es estar sola en un cuarto de hospital. Esteban abrió los ojos con esfuerzo, miró a Daniela y luego a Arturo. Una sonrisa débil le cruzó el rostro. Pensé que no vendrías, susurró. Arturo apretó la mandíbula. No supe, respondió, como si eso fuera una excusa suficiente. Daniela no dijo nada. Se quedó ahí, presente, sosteniendo esa escena sin juicio, como si su calma estuviera hecha para ese tipo de momentos. Los días siguientes fueron difíciles. Esteban necesitaba cuidados y por cuestiones de trabajo, Mauricio no podía estar todo el tiempo. Teresa se encargaba de algunas cosas, pero su salud no era la misma. Arturo parecía perdido. No sabía cómo pedir ayuda. Daniela apareció cada tarde. Llevaba sopa, hablaba con las enfermeras, se aseguraba de que Esteban estuviera cómodo. Y cuando Arturo se quedaba solo en el pasillo, con la culpa devorándole la respiración, Daniela se sentaba a su lado sin exigirle palabras. Una noche, Arturo finalmente habló. ¿Por qué haces esto? Daniela respondió. Porque alguien lo haría por mí, o al menos me gustaría creerlo. Arturo la miró con dureza. ¿Crees que esto borrará tu pasado? Daniela no se ofendió, no se defendió. Solo dijo, no intento borrar mi pasado. Mi pasado me enseñó a no dejar a nadie solo en la oscuridad. Arturo frunció el ceño. Tu pasado, murmuró, siempre vuelve a ese tema. Daniela lo miró con firmeza serena. Porque tu juicio siempre vuelve a ese tema. Arturo guardó silencio. Había algo en ella que no podía romper, una paz que no pedía permiso. La enfermedad de Esteban se complicó. Arturo, por primera vez, se derrumbó. En un pasillo, de madrugada, apoyó la frente contra la pared y lloró en silencio, como lloran los hombres que han sido educados para no llorar, con vergüenza y rabia. Daniela lo vio, no lo consoló con frases, se acercó y le puso una mano en el hombro. Arturo se giró y en su rostro había un dolor infantil. Yo, dijo, yo lo dejé solo muchos años. Daniela respondió, entonces ahora estás aquí, y eso importa. Arturo sacudió la cabeza. No es suficiente. Daniela lo miró a los ojos. Tal vez no es suficiente para borrar el pasado, pero es suficiente para cambiar el final. Esas palabras entraron en Arturo como una llave, porque toda su vida había creído que el pasado era una sentencia. Daniela le estaba diciendo que podía ser una lección. Esa madrugada Arturo dejó de verla como la mujer con un pasado. Empezó a verla como la mujer que entiende el dolor. Días después, Esteban mejoró lo suficiente para salir del hospital. Necesitaba ayuda en casa. Arturo quería llevarlo a su propia casa, pero Esteban se negó. No quiero ser una carga, dijo. Daniela intervino con calma. La carga no está en ayudar. La carga está en ayudar con resentimiento. Si no quieres ser una carga, permite que te ayuden y agradece. Eso es todo. Esteban la miró, sorprendido. ¿Quién eres? Daniela sonrió. Alguien que aprendió tarde a recibir. Así, Esteban aceptó. Se mudó temporalmente al hogar de Arturo y Teresa. La casa cambió. Con Esteban llegaron historias viejas, discusiones antiguas, verdades que habían permanecido enterradas. Arturo se vio obligado a hablar, a pedir perdón, a reconocer que su orgullo había construido muros donde debía haber puentes. Y Daniela estaba ahí, no como espectadora, sino como guía silenciosa. Una tarde, Teresa se acercó a Daniela en la cocina mientras preparaban té. Nunca imaginé que una mujer como tú, dijo Teresa y se detuvo. Perdón, iba a decir algo horrible sin querer. Daniela sonrió. No digas una mujer como tú, di Daniela. Esa es la única manera de no convertir a alguien en una idea. Teresa asintió con lágrimas en los ojos. Daniela,
repitió. Nunca imaginé que alguien como tú nos ayudaría a sanar. Daniela la miró con ternura. Ustedes no necesitaban a alguien perfecto, necesitaban a alguien real. Mauricio, al ver todo esto, comprendió una verdad simple. El amor no siempre es la historia de dos personas. A veces es la historia de una familia entera aprendiendo a mirar con otros ojos. Pero la transformación no llegaría sin una prueba final. En noviembre, justo cuando parecía que las cosas se habían acomodado, apareció un hombre del pasado de Daniela. Su nombre era Iván, y había sido una de esas personas que te ofrecen el mundo mientras te quitan el suelo. Daniela lo vio desde la acera de enfrente al salir de la editorial y sintió que el tiempo se doblaba. Iván sonrió con familiaridad. «¿Cuánto tiempo?», dijo. «Te ves bien, más correcta». Daniela sintió una ola de disgusto, pero se mantuvo serena. «¿Qué quieres?», preguntó. Iván se encogió de hombros. «Solo saludar, y quizá recordarles a algunos quién eres en realidad». Daniela lo miró con calma. «Yo sé quién soy en realidad, ¿y eso?». Es lo único que importa. Iván soltó una risa amarga. ¿Eso crees? La gente no olvida. Daniela respondió. La gente no olvida cuando quiere castigar, pero sí aprende cuando quiere amar. Iván se acercó un poco. ¿Estás segura de que esa familia tuya quiere amarte? ¿O solo te toleran porque les conviene? Daniela respiró hondo. No les convengo, dijo. Les he mostrado algo. Y eso cambia a las personas. Iván la miró con desprecio. Las personas no cambian. Daniela lo miró, y en sus ojos no había odio. Las personas cambian todos los días, solo que tú no lo has visto porque nunca te has quedado el tiempo suficiente para presenciarlo. Iván se marchó, pero dejó tras de sí una sombra. Esa sombra llegó a la casa de Arturo y Teresa, porque Iván sabía cómo ensuciar el aire sin tocarlo. Aparecieron rumores renovados, historias exageradas, insinuaciones. La familia de Mauricio sintió la tentación antigua de volver a juzgar, porque el juicio es cómodo, te hace sentir superior sin pedirte esfuerzo. Teresa se puso nerviosa. Arturo, aunque ya había cambiado, aún tenía heridas de orgullo. Los hermanos de Mauricio, que apenas comenzaban a aceptar a Daniela, se inquietaron. Una noche, Mauricio encontró a Daniela sentada sola en el jardín. La luz del porche caía sobre su rostro, y él vio en ella a la mujer que había sobrevivido antes de conocerlo. Mauricio se sentó a su lado. ¿Tienes miedo?, preguntó. Daniela tardó en responder. No de perderlos, dijo. Tengo miedo de que vuelvan a perderse. Mauricio no entendió. Daniela continuó. La gente puede cambiar, sí, pero cuando el pasado regresa como un fantasma, es fácil volver a las viejas costumbres. Juzgar, desconfiar, cerrar puertas. Yo no quiero que ellos vuelvan a vivir en ese miedo. Mauricio le tomó la mano. Entonces haremos lo único que se puede. Hacer, dijo. Caminaremos con la verdad. Al día siguiente, Daniela pidió hablar con la familia. No lo hizo como quien se defiende en un tribunal, lo hizo como quien comparte un pan, con sencillez. Se sentaron en la sala. Teresa miraba al suelo. Arturo tenía los brazos cruzados. Los hermanos de Mauricio estaban tensos. Daniela habló. Sé que están escuchando cosas de mi pasado. Sé que hay alguien que quiere convertir mi historia en un arma. Y no puedo controlar lo que se dice afuera. Solo puedo ofrecerles lo que es real. Los miró uno por uno. Yo cometí errores. Algunos fueron graves. Algunos lastimaron a personas, incluso a mí. Pero yo no soy esa Daniela que solo sabía sobrevivir. Soy la Daniela que aprendió, que reparó, que pidió perdón cuando tuvo que hacerlo, que se levantó cuando nadie le aplaudía. Hizo una pausa. Si quieren rechazarme, pueden hacerlo. No los culparé, pero no sería por lo que soy hoy. Sería por una historia vieja que ni siquiera vivieron conmigo. Teresa levantó la vista, llorando. Daniela, dijo, yo volví a sentir miedo, como antes. Daniela asintió. El miedo vuelve cuando no confiamos en lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Arturo respiró hondo y habló con voz dura. ¿Y si mañana cometes otro error? Daniela lo miró serenamente. Entonces lo enfrentaré, como siempre. Y si ustedes alguna vez cometen errores, yo también estaré ahí. Porque si aprendí algo, es esto. No se ama a alguien porque sea impecable. Se ama porque es humano. El silencio que siguió fue profundo.
Luego Arturo descruzó los brazos lentamente. Miró a Daniela, y sus ojos, por primera vez, no tenían dureza. Yo juzgué, dijo, porque tenía miedo, y el miedo me ha hecho perder muchas cosas. Se levantó y caminó hacia ella. Y si algo he aprendido este año, es que tú nos has ayudado. Más de lo que imaginábamos. No solo con Esteban, con nosotros. Teresa se levantó también. Los hermanos de Mauricio se acercaron. Nadie dijo grandes frases, solo hubo lágrimas, manos, respiraciones. Mauricio sintió que algo sagrado estaba ocurriendo. Una familia estaba aprendiendo a mirar con amor. Esa noche, Daniela se quedó despierta mucho tiempo. Pensó en Iván, en su pasado, en los rumores, y también pensó en Arturo llorando en el pasillo, en Teresa preguntando por la culpa, en Esteban aceptando ayuda, en Mauricio sosteniéndole la mano. Comprendió que el pasado no desaparece, pero puede convertirse en fertilizante para el presente, si se lo mira con valentía. Al final, cuando el sueño la alcanzó, Daniela entendió algo que había buscado durante años. No era su pasado lo que definía su valor, era su capacidad de amar a pesar de él. Y esa capacidad había transformado a todos. Gracias por escuchar esta historia. Suscríbete para conocer más historias inspiradoras.